Buenas tardes a todos los estudiantes del curso de aparatología estética. Soy el profesor Luisito Barrio y en esta ocasión vamos a estar hablando de la ya conocida corriente galvánica. Entonces vamos a ver algunas definiciones, características y algunos conceptos fundamentales para su uso y aplicación en las estéticas. Voy a comenzar definiendo qué es lo que es la corriente galvánica. Se define como corriente galvánica como un tipo de corriente eléctrica que siempre va a ser continua y constante, ya que mantiene su intensidad y polaridad constante durante el tiempo. En cuanto a sus características físicas, la corriente galvánica es de baja tensión, es decir, que va a estar entre un rango de entre los 60 hasta los 80 voltios. Y también otra característica fundamental es que es una corriente de baja intensidad, es decir, que terapéuticamente nosotros vamos a trabajar con un máximo de 200 miliamperios. Haciendo un poquito de historia, la corriente galvánica comenzó a usarse a partir del siglo XVIII, es cuando se tienen las primeras referencias, cuando el doctor Galvini en 1791 realizó las primeras, publicaciones de artículos científicos donde empleaba este tipo de corriente continua sobre la acción directamente en movimiento muscular en los seres humanos. Entonces, ya este señor Galvini continuó haciendo sus experimentos, pero no fue hasta el 1800 cuando el equipo del investigador de apellido Volta fue quien concluye los estudios de Galvini y continúan las publicaciones y se construyó en 1800 el primer equipo que en nombre o para hacerle honor a Galvini, que fue la primera persona que creyó en uso de la corriente continua en las terapias médicas, pues entonces en honor a Galvini se le puso corriente galvánica y ya se disparó el uso de este tipo de corrientes para diferentes tipos de aplicaciones, principalmente en la medicina. Existen dos formas fundamentales de producción de corriente galvánica. Una es mediante la utilización de pilas o baterías recargables o mediante la rectificación de la corriente alterna de la red o de la red eléctrica o de la electricidad que tenemos en los hogares. Los aparatos a los que llamamos portátiles de corriente galvánica emplean habitualmente estas pilas que le estaba hablando, que son pilas que son de alimentación que van a ser recargables. Y casi siempre en muchas estéticas se utilizan este tipo de equipos, ya que son equipos que son muy económicos y que estas pilas se pueden reutilizar, o sea, se pueden cambiar y volver a poner en el equipo este tipo de baterías. Por supuesto, estos equipos van a ser más económicos que los equipos que utilizan la corriente alterna directamente de la red. Entonces, cuando tenemos equipos que tienen corriente alterna, a veces hay que calibrarlo o previamente rectificar esta corriente alterna, aunque ya en la actualidad se emplean rectificadores o semiconductores que ya vienen directamente colocados en el equipo. Entonces, los generadores de corriente galvánica tienen dos terminaciones o polos, que normalmente le llamamos polo. Uno se llama el polo positivo y el otro se va a llamar el polo negativo. En los aparatos utilizados en terapéutica, vienen diferenciados por colores, que es los colores que tienen los dispositivos de corriente galvánica. Y esto es universal. El rojo, que va a ser el positivo o también llamado ánodo, ya vimos lo que es el ánodo y el cátodo. Y el negro, que va a ser el negativo o llamado también cátodo. Y el conmutador
de polaridad tiene tres posiciones. La posición positiva, con el signo de positivo o más, la derivación roja, que es positiva con respecto a la negra. Negativa, la derivación roja, que es negativa con respecto a la negra. Y cero, no se suministra corriente. Por definición, el estimulador de corriente directa continua no tiene pulsos y por lo consiguiente no tiene formas de onda o parámetros de pulso. El cierre y la apertura del circuito se realiza manualmente por el encendedor o el conmutador de encendido o apagado. Existen aparatos ya en la actualidad un poco más sofisticados que vienen incluso informatizados, en los cuales se pueden preestablecer los intervalos de tiempo de interrupción, arranque y reversión de la polaridad antes de la aplicación en la estética. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos incidir la corriente galvánica sobre la piel? Fundamentalmente, que mediante estos electrodos van a provocar que nuestra piel se comporte como un conductor de esta electricidad. Y esta conducción es lo que va a provocar, esta corriente es lo que va a provocar cambios químicos y fisiológicos a nivel orgánico. Ahora vamos a ver exactamente cuáles son los fenómenos químicos de la corriente galvánica. Y vamos a comenzar primero con el ánodo. El ánodo como tal va a ocurrir un proceso de oxidación en donde los iones que habíamos dicho que están negativos van a reaccionar con el oxígeno, con otros elementos o con el electrodo ánodo, haciendo que el componente resultante pierda electrones. Ya eso lo vimos en la introducción a la comprensión de la electricidad. Los electrones abandonan por el electrodo la disolución y al ion que los contenía. En caso contrario, o en el otro polo, tenemos el cátodo, donde siempre va a ocurrir lo que se llama reducción. Entonces, aquí en la reducción, como habíamos dicho antes, los cationes que están cargados positivamente, al reaccionar con determinados elementos o con electrodo cátodo, sufren un aumento ¿de quién? De los electrones. Los electrones entonces van a penetrar a través del electrodo a una disolución, asociándose entonces a los iones. ¿Cuáles van a ser, de forma muy general, los efectos polares de la corriente galvánica? ¿Qué va a ocurrir bajo el efecto del electrodo ánodo? Va a ocurrir una reacción ácida, una oxidación o pérdida de electrones, un pH bajo, liberación de protones, concentración de aniones no metales, quemadura ácida seca coagulada, una coagulación, anaforesis, después vamos a hablar qué es lo que es la anaforesis, una vasoconstricción, una sedación, nivel de polarización bajo de membrana, activación metabólica baja, absorción del calor y va a ocurrir una abundancia de iones negativos de Cl o H y se aplica principalmente en los procesos de inflamación. Por contraparte, en el otro extremo tenemos el cátodo, que lo que va a ocurrir en el cátodo es una reacción alcalina. Va a haber entonces una reducción y por supuesto un aumento de los electrones. Aquí el pH va a estar más alto, una concentración de cationes metales, una quemadura por supuesto alcalina que va a ser húmeda y blanda, una vasodilatación, irritación, nivel de polarización de membrana alto, activación metabólica alto, liberación del calor, abundancia de iones positivos que van a ser de sodio, de potasio, de calcio y también se va a aplicar en los procesos de osis.
Entonces, todos estos efectos biofísicos que ocurren al hacer pasar este flujo de corriente eléctrica a través de un medio biológico, a través de la piel, se puede agrupar en tres fenómenos o efectos básicos fundamentales. Si ustedes lo ven, todo lo que le he dado, lo que ocurre debajo del ánodo y lo que ocurre debajo del cátodo, podemos agrupar entonces en tres efectos básicos. Un efecto que va a ser electrotermal, un segundo efecto que va a ser electroquímico y un tercer efecto que va a ser electrofísico. Teóricamente, cada vez que la corriente fluye por el organismo, se producen los tres efectos. O sea, no es que se produzca uno y no se produzca el otro. Siempre se van a producir los tres efectos al mismo tiempo. Ahora bien, ¿qué es el efecto electrotermal? No va a ser más que el movimiento de las partículas cargadas en un medio conductor cuando produce microvibración de dichas partículas. Esta microvibración y las fuerzas friccionales asociadas originan la producción de ¿qué cosa? Del calor. Y es el calor que sentimos cuando hacemos las terapias con corriente galvánica. A su paso por el organismo, la corriente galvánica provoca solo en muy pequeña proporción la aparición de ese calor que le estaba diciendo. La cantidad de calor producido matemáticamente se puede calcular y hay personas que se dedican exactamente a los estudios del efecto fisiológico y matemático de cuántos grados Celsius se liberan cuando o qué elevación de temperatura ocurre cuando se hace alguna terapia con corriente galvánica. Se plantea que esta elevación de la temperatura localizada va a estar entre los 2 a 3 grados, especialmente debajo de ese polo. Entonces, es muy poca el calor que vamos a sentir. El segundo efecto es el efecto electroquímico. Y aquí es importante conocer cómo es que funcionan las sustancias ionizables. Cuando estamos hablando de sustancias ionizables eran los ácidos, las bases, las sales, que igualmente les menciono anteriormente, le había dicho las características de cada una de ellas. Entonces, estas, cuando uno pasa la corriente galvánica, estas sustancias ionizables se van a disociar ¿en qué? En iones. Y las soluciones resultantes, que es a lo que en la literatura se le llaman electrolitos, son capaces de conducir una corriente eléctrica en virtud de la migración de los iones disociados. El fenómeno de la conducción de carga eléctrica a través de los electrolitos recibe el nombre de electrólisis, que tiene lugar si el campo eléctrico tiene siempre el mismo sentido. Su estudio se realiza en un recipiente denominado cuba electrolítica o voltámetro, en el que se deposita electrolito y se introducen 2 electrodos, en los cuales se establece una diferencia de potencial eléctrico unidireccional y constante a lo largo del tiempo, que es lo que llamamos la corriente galvánica. Entonces, así se estudia lo que es el efecto electrolítico o electroquímico de la corriente galvánica, viendo cómo, por ejemplo, en el cátodo aparece siempre un metal o hidrógeno, porque la molécula del electrolito se descompone en 2 partes, una constituida por el metal de la sal o de la base, o por el hidrógeno del ácido, y la otra por el resto de la molécula. Por ejemplo, el cloruro de sodio se descompone ¿en quién? En sodio y cloro. Cualquiera que sea el electrolito empleado, caballeros, se comprueba que los productos de descomposición de la electrolisis aparecen siempre en los electrodos y nunca en el propio líquido en el que estamos trabajando. Los iones alejados
de esta nube de carga experimenta una reducción del gradiente de potencial y su migración es más lenta. Este fenómeno se conoce con el nombre de polarización del electrodo y se observa sobre todo en los electrodos de metal inerte, como por ejemplo los electrodos de platino. Entonces, ¿qué era la llamada iontoforesis que le había comentado anteriormente? Que los electrodos no solamente tienen la propiedad de atraer a los iones de signo contrario, también tienen la capacidad de rechazar los iones del signo igual, del mismo signo. Y este fenómeno de rechazo, ese tipo de efecto, es la base de la iontoforesis, que la explicaremos más adelante, y tiene desde el punto de vista estético, desde el punto de vista médico, un uso terapéutico. Ahora bien, cuando estamos haciendo una corriente galvánica, un protocolo terapéutico con corriente galvánica y tenemos todo el equipo bien ajustado y está todo bien, seguimos todo el protocolo terapéutico y es una corriente galvánica que se produce, que no es excesiva, que no está mal equilibrado el equipo, o sea, calibrado el equipo. Vamos a tener una respuesta normal de la piel del organismo. ¿Y qué va a hacer esta piel del organismo? Esta piel donde se está pasando la corriente va a aumentar el flujo sanguíneo local. ¿Y qué va a hacer al aumentar el flujo sanguíneo local? Va a restaurar el pH de la piel. Ahora bien, si pasa todo lo contrario, si el equipo no está bien calibrado, si tenemos un exceso de corriente galvánica, entonces ¿cómo va el organismo o la piel digamos que a reaccionar de alguna manera a ese exceso de corriente galvánica o a esa corriente galvánica que es con una mayor cantidad de la que llevaba, ¿no? La piel? Ya le dije las mediciones, los voltios que llevaba la corriente galvánica. Entonces se va a producir ampollas, incluso se pueden producir. Yo le dije que era poca la cantidad de temperatura que se producía a nivel de piel, pero si el nivel de voltios es excesivo, puede producir lo que se llaman las quemaduras químicas del tejido que se está estimulando. Entonces, ¿cómo yo voy a minimizar estos riesgos? Porque en cualquier parte que estemos incidiendo la corriente galvánica se puede producir este daño tisular. Y lo vamos a contrarrestar minimizando o disminuyendo la amplitud de la corriente, acortando el tiempo de tratamiento o revirtiendo la polaridad. Para cada pocos segundos revertimos la polaridad, o sea, hacemos polaridad continua y revertimos polaridad, y así vamos disminuyendo estos efectos que son efectos secundarios. Ahora, es muy importante porque hay estudiantes y hay esteticistas fundamentalmente que si ven que no se pone roja la piel, que no se pone cuando están pasando la corriente galvánica, que no se pone roja la piel, que no hay una ampollita, no está haciendo nada la corriente galvánica. Eso es un error. La ausencia de cualquier tipo de efecto biológico o de efecto químico apreciable en el tejido, en la piel, no indica que no se estén produciendo estos tres tipos de cambios o efectos que ocurren electroquímicos que ocurren a nivel celular. Siempre el origen de este proceso electrolítico va a funcionar, caballero, a nivel celular. Entonces los cambios son tan pequeños y tan transitorios que su significación visual o a nivel clínico no es visual, entonces no podemos verlo, pero sí sabemos que a nivel celular aunque se haya puesto corriente galvánica por poco tiempo, hubo un efecto a nivel celular de que está ocurriendo algo. Entonces no cometamos el error que estamos
aplicando corriente galvánica para algún protocolo terapéutico, y entonces si no vemos que la piel hasta que la piel no esté roja o con una ampolla, no terminemos. Eso es un error muy grande porque le damos el tiempo según el protocolo terapéutico, según el diagnóstico diferencial que hagamos. Entonces vamos a hacer la corriente galvánica el tiempo que está permisible, y veamos o no visualmente la piel enrojecida, si fisiológicamente a nivel de celular, si ocurrieron estos tres procesos fisiológicos en la piel. Y por último tenemos el tercer efecto importante de la corriente galvánica, que son los efectos electrofísicos. ¿Qué pasa con los efectos electrofísicos? Que a diferencia de los electroquímicos, estos no van a ocasionar cambios en la configuración molecular de los iones. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el organismo existen moléculas que van a estar también con una carga eléctrica diferente, y son moléculas que van a ser de diferentes tipos. Estoy hablando de las mismas proteínas, de las lipoproteínas. ¿Qué pasa? Que cuando esta corriente galvánica atraviesa la piel, las moléculas estas también se van a mover hacia uno de los polos del equipo, sin que la corriente produzca ningún efecto en la configuración molecular en sí de este tipo de proteína. La consecuencia principal de este movimiento iónico es la excitación que existe a nivel de los nervios periféricos, donde en presencia de una carga adecuada, el sodio y el potasio, que son los que están en estos nervios periféricos, se mueven a través de la membrana celular, a través de unos puentes que se llaman los puentes de sodio-potasio. Estos efectos que son a nivel celulares, que son efectos celulares directos, pueden originar muchas respuestas indirectas que van a ser distintas, como la más habitual, que son las contracciones de la musculatura lisa o esquelética, la activación de mecanismos analgésicos endógenos, y también algún tipo de respuesta que son vasculares. Y todo esto lo van a provocar este movimiento en la configuración, en el movimiento de estas moléculas que van a ser grandes, que son sustancias grandes a nivel celular. Y estos, a modo de conclusión, este movimiento hacia el ánodo o hacia el cátodo, caballero, es lo que de forma general se le conoce como electroforesis. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que en un equipo de corriente galvánica vamos a tener el generador, que va a ser el aparato que va a generar la corriente. Vamos a tener los polos, que son los puntos de diferencia potencial, que va a ser el ánodo y el cátodo. Vamos a tener los electrodos, el electrodo positivo, el electrodo negativo, el electrodo activo y el electrodo pasivo. Los efectos polares, que vimos que son aquellos que se producen como consecuencia del paso de la corriente en la zona de aplicación de los electrodos. Los efectos interpolares, que son aquellos que producen como consecuencia del paso de la corriente en la zona comprendida entre los electrodos de la aplicación. Los electrolitos, que son las sustancias que tienen la propiedad de disociarse, separarse en iones. Y finalmente esta electroforesis que ocurre con las moléculas que ya son más grandes, con esas sustancias que son más grandes. Vamos a ver ahora en esta parte de la clase cuáles van a ser las acciones fisiológicas de la corriente galvánica. Ya yo le he mencionado algunas acciones fisiológicas, principalmente estas de movimientos musculares, de antiinflamatoria, de cambio de pH, pero vamos ahora a tocar algunas cosas
algunos puntos de la aplicación terapéutica, de los efectos característicos, de los efectos que se llaman efectos polares y también de los que se llaman efectos interpolares. Tradicionalmente se conoce que la corriente galvánica presenta en su aplicación estética dos efectos o dos efectos fisiológicos que son característicos. Estos efectos fisiológicos se van a dividir en dos efectos muy puntuales y muy separados, digamos, como conceptos. Los efectos que van a ser polares y los efectos que van a ser interpolares. Los efectos polares son los que se producen directamente debajo de los electrodos. A diferencia, los efectos interpolares son los que se producen en el interior del organismo, en el segmento de la piel situado entre los dos polos. Las respuestas fisiológicas directas principales derivadas de la estimulación galvánica son cambios electroquímicos que tienen lugar en las células y en los tejidos, como lo había dicho anteriormente, principalmente debido a este flujo prolongado de la corriente galvánica. La amplitud de corriente debe ser extremadamente baja, que ya le había dicho la amplitud esta de la corriente, y por consiguiente el efecto directo va a limitarse a los tejidos. Es decir, que el efecto, a modo de conclusión, el efecto polar o interpolar va a ser solamente a nivel de tejido superficial. O sea, podemos usar la corriente galvánica solamente en la piel. No va a haber un efecto, o sea, la corriente no va a seguir entrando más para adentro. Es lo que quiero decirle. Vamos a ver ahora, muy resumidamente, cuáles van a ser los efectos polares. Estos efectos polares se los estoy poniendo aquí en esta tabla y caballeros, es importante conocer estos efectos polares porque uno de los principales efectos secundarios que vemos cuando realizamos la corriente galvánica es que debajo del electrodo se va a producir una quemadura, y comprender la química de estas quemaduras muy importante a la hora de hacer algún tratamiento, porque estas quemaduras son el riesgo principal que va a tener la corriente galvánica. Debajo del ánodo vamos a tener una reacción ácida, esto lo habíamos hablado anteriormente. Vamos a tener una oxidación, va a ser una quemadura del tipo ácida, por supuesto, va a haber ahí coagulación, una gran liberación de oxígeno, rechazo de iones positivos y va a tener una acción sedante. ¿Qué pasa en el cátodo? En el cátodo lo que vamos a tener, que es el polo negativo, vamos a tener una reacción alcalina. Estamos viendo que ya el pH aquí es alcalino lo que se va a formar. Va a haber una reducción, una quemadura del tipo alcalino, una licuefacción, una liberación de hidrógeno, rechazo de iones negativos y una acción excitadora. O sea, son dos efectos que son completamente diferentes, tanto en el ánodo como en el cátodo. ¿Qué sucede con los efectos interpolares? Que son los que se producen en ese segmento de la piel que está entre los dos polos. ¿Qué ocurre aquí? Que estos efectos interpolares, entre los que se describen más importantes, van a ser los que van a tener van a provocar una acción modificadora del flujo iónico que ocurre entre las membranas de las células a nivel de la piel. Y ellos van a actuar directamente sobre los nervios, sobre los vasos, con un potente, por supuesto, con un potente estímulo de esta zona entre los dos polos. Y también, por ejemplo, se van a estimular también las glándulas secretoras. Y si estamos viendo que ya estamos trabajando en piel solamente y que la corriente galvánica solamente va a funcionar en piel y que entre los dos polos vamos a tener un efecto interpolar, entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que si tenemos una piel
y vamos a una piel con una seborrea con el diagnóstico de una seborrea o de cualquier tipo de enfermedad a nivel de cuero cabelludo y vamos a aplicar una corriente galvánica, vamos a tener en cuenta que va a haber también un efecto a nivel de las glándulas sebáceas. Entonces, vamos a ver ahora en una estética, en una cabina facial, en una cabina corporal. También se puede usar a nivel de piel cabelluda o cuero cabelludo. ¿Cuáles van a ser los beneficios de la corriente galvánica? Y cuando yo le diga los beneficios de la corriente galvánica, independientemente que casi siempre vinculan la corriente galvánica solamente a los protocolos terapéuticos que están vinculados con las terapias faciales, esta corriente continua se puede aplicar en cualquier área de la piel. Entonces, por tanto, son múltiples los beneficios que ofrece esta corriente durante su aplicación a nivel de cualquier parte de la piel. Y voy a mencionarles algunos puntos, algunas referencias para que ustedes sepan si ya tienen el equipo, ya vieron cómo está conformado el equipo y cuáles son los puntos que tienen que tener en cuenta a la hora de utilizar el equipo. Después voy a profundizar un poquito sobre el tema. Entonces, les voy a poner algunos beneficios que ya ustedes van a después extrapolar a la hora de hacer algún protocolo terapéutico. Beneficio número 1, por supuesto, va a ser en la limpieza profunda de la piel del rostro. La corriente galvánica a nivel facial limpia la piel de una manera profunda, liberándola, por supuesto, de impureza, las cuales pueden causar que la piel pierda su brillo y lo que decimos la lozanía de la piel. Número 2, va a mejorar lo que es la oxigenación y la circulación. Durante su aplicación en la piel, la corriente galvánica va a permitir el aumento de la eficacia de los productos que son utilizados durante la colocación de los tratamientos, nutriendo así la piel. Ya ustedes están viendo que es importante que tengamos un protocolo de hacer una buena limpieza de esa piel para que esté libre de cualquier tipo de impureza a la hora de poner el protocolo de corriente galvánica, si lo vamos a hacer, digamos, en el cutis. Y hablando del cutis, un tercer beneficio es que disminuye la aparición de las arrugas y tensa la piel del rostro. Este es uno de los tratamientos que es uno de los tratamientos en cuanto a aparatología estética que va a disminuir la aparición de esas arrugas. Por tanto, es un tratamiento antiarruga por excelencia, principalmente para las pieles que ya están un poco más envejecidas. Además de permitir mantener un equilibrio químico en el organismo, o sea, en la piel, evitando el envejecimiento prematuro. Y por eso es que cuando yo digo envejecimiento prematuro, independientemente que donde ocurre los primeros síntomas de envejecimiento cutáneo, lo más visible es en el cutis, se puede emplear la corriente galvánica en los procesos de antienvejecimiento de toda la piel. Y el resultado final va a ser, si es en el rostro, por supuesto, la presencia de la ausencia de arrugas a nivel facial. Y por tanto, si va a controlar la aparición de estas arrugas y va a tensar la piel, por tanto, entonces va a controlar, y este es otro beneficio, que va a controlar lo que son las llamadas líneas de expresión. Entonces, disminuye las líneas de expresión, incluso previene la aparición de estas líneas de expresión, precisamente por ese efecto tensor que tiene la corriente galvánica. Otro beneficio adicional es que suministra hidratación y luminosidad a la piel.
¿Por qué? Porque va a estimular de forma directa la producción principalmente de colágeno. Ya hemos visto que el colágeno es uno de los proteínas más importantes que tenemos a nivel de piel, de la dermis principalmente. Y entonces esta corriente, como ya vimos que va a provocar un movimiento de la sustancia, va a incidir directamente en la producción o en la estimulación de la producción de colágeno. Lo que se logra por la reducción o la restitución o la sustitución, como quieren llamar, de todas las células que van a estar envejecidas, las células que están envejecidas, las que están deshidratadas, van a dar paso a que no es que se acelere, sino que el proceso de división celular se haga más eficiente en una piel que ya esté envejecida. Y por tanto esta piel que ya vamos a suponer una persona que tenga más de 40 años, va a verse una piel más hidratada y con un aspecto más juvenil. Y ahorita le hablé de la oxigenación. Si estamos hablando de oxigenación y por ejemplo, para ponerle, le hablé de la oxigenación y le hablé de la circulación. Vamos a suponer que en nuestra estética no estamos trabajando faciales, sino hacemos tricología y tenemos el equipo de corriente galvánica. Si nosotros tenemos un equipo que mejora la oxigenación y la circulación, entonces lo podemos utilizar para diferentes procesos que van a estar directamente relacionados con la piel cabelluda. Estamos hablando de alopecias no cicatriciales, cualquier tipo de pérdida. Estamos hablando también de algún tipo de descamaciones, de procesos descamativos de la piel, como las dermatitis, las seborreas, porque esa estimulación de la oxigenación y esa estimulación de la microcirculación a nivel del folículo piloso va a estimular, por supuesto, la papila del folículo piloso y va a provocar que esa pérdida se disminuya. Y va a funcionar muy bien en las alopecias no cicatriciales, principalmente en los efluvios, tanto anágenos como catágenos. Entonces, otros beneficios que tiene la corriente galvánica va a ser la suavidad de la piel. Este tratamiento estimula la función secretora de las glándulas, aumentando así lo que le había comentado anteriormente, la oxigenación y el aprovechamiento de los nutrientes para mantener el equilibrio del pH, lo cual da como resultado una piel suave en un tiempo bastante corto. O sea, siempre que nosotros tengamos un tipo de protocolo terapéutico que me equilibre el pH de la piel, vamos a tener como resultado que la piel se vea, se note al tacto y visualmente más suave. Otro de los beneficios de la corriente galvánica es que contribuye a mantener la firmeza de la piel. La corriente aumenta la permeabilidad de las membranas celulares por lo que habíamos dicho anteriormente, y ven como cada cosa tiene una explicación. Si yo estoy aumentando la permeabilidad de las membranas celulares, ¿por qué ocurre esta permeabilidad? Por esos iones de sodio potasio que me van a transitar entre una célula y otra. Y esta firmeza de la piel se dota de la mayor, va a dotar, o sea, va a nutrir a las células de una mayor cantidad de nutrientes. Porque ¿qué pasa cuando uno tiene, ya esto es biología celular, cuando uno tiene esos puentes, esa bomba de sodio-potasio, ellos van a permitir que gran cantidad de nutrientes entre a las células. Si nosotros combinamos corriente galvánica con algún cosmecéutico, me va a aumentar la cantidad de nutrientes a nivel celular, pero a su vez
también va a eliminar sustancias desechables, o sea, va a salir por esa misma bomba sodio-potasio y por otros puentes que tiene la membrana celular, van a salir muchas sustancias desechables o que no se usan, y va a devolver la piel esa firmeza y esa resistencia que caracteriza la piel. Como ustedes pueden observar, por los beneficios que ya yo les he explicado, la corriente galvánica puede usarse de múltiples maneras. Solamente tenemos que saber utilizar bien el equipo. Generalmente es utilizada para prevenir las inflamaciones y acelerar la absorción de estos nutrientes, de estos cosmecéuticos, de estos productos cosméticos que utilizamos, por ejemplo, para cerrar los poros, para nutrir, para darle más, ver la piel más rejuvenecida. Y entonces, independientemente que tengamos un equipo, que tengamos los beneficios que me va a dar la corriente galvánica, tenemos entonces protocolos terapéuticos o técnicas que vamos a utilizar en nuestra cabina de facial, de corporal o de tricología. El primer protocolo terapéutico va a ser la galvanización. En estos casos se necesita el uso de los dos electrodos, uno activo o conductor, que ya había dicho anteriormente, que se humedece en una solución salina o suero fisiológico, y otro pasivo o negativo que se aplica en zonas cercanas al rostro, como en el hombro y en otras áreas de la piel. El otro protocolo terapéutico es lo que se llama desincrustación. Esta técnica es ideal para tratar los tejidos grasos, o sea, las pieles que son grasas, pues se aplica para eliminar el exceso del sebo, es decir, que estoy trabajando directamente sobre la glándula sebácea del sistema pilosebáceo, lo cual se logra aplicando una solución de pH alcalino, es decir, un pH menor de 7. Ya saben, los que no han visto el video de la explicación del gradiente de pH, lo que es un pH alcalino que va a ser mayor a 7. Y esta solución de alcalina se va a aplicar en la zona donde se va a proceder a colocar la corriente, y se va a poner una polaridad que corresponda según el protocolo que vamos a realizar. Esto permitirá que la corriente fluya y la loción penetre en la piel, ablandando, por decirlo de alguna forma, ablanda o va a licuar o va a poner más suavecito el sebo propio de las grasas que van a estar sobre la piel y también a nivel de la glándula sebácea. Y entonces esta grasa que van a estar, esta hipersecreción que va a provocar las glándulas sebáceas, entonces con este protocolo terapéutico de corriente galvánica que se llama desincrustación, vamos a lograr limpiar, o sea, eliminar y que fluya toda esa hipersecreción de las glándulas sebáceas. Pero si tenemos, por ejemplo, pieles que son secas, el tratamiento lo que va a hacer, va a estimular lo que es la circulación de la sangre, de la microcirculación de la sangre. Y si yo estoy aumentando la microcirculación sanguínea, ¿qué estoy haciendo? Oxigenando la piel, llenándola de nutrientes. Entonces ustedes están viendo que todo va a estar relacionado. No podemos ver que un efecto va a ser independiente al otro. Y era lo que le había hablado anteriormente, de los 3 efectos fundamentales que tiene sobre la piel la utilización de la corriente galvánica. Otra técnica que ya se la mencioné, que va a ser otro protocolo terapéutico que se emplea mucho en las estéticas, va a ser la ionización. Ya se lo mencioné anteriormente, pero a modo
muy general, le comento que en ionización, en vez de usar una loción con pH alcalino, aquí vamos a usar una loción con pH ácido, es decir, un pH menor de 7. Ajustamos, por supuesto, la polaridad del equipo. La emisión continua de energía va a permitir la penetración en la piel de la crema, de los cosméticos, de los cosmecéuticos, de los principios activos, obteniendo así el cierre, por ejemplo, de los poros, luego de un tratamiento facial, por ejemplo. O sea, hago un tratamiento facial y finalizo ¿con qué? Con una corriente galvánica. ¿Para qué? Para cerrar completamente todos los poros que están abiertos, pero además me va a disminuir, ¿qué cosa? La inflamación a nivel del rostro. Entonces, si le voy a poner un ejemplo, ya ustedes ven que se puede utilizar en estética corporal, en cualquier parte de la piel, para como un proceso terapéutico anti-envejecimiento. Ya si es una corriente galvánica facial, por ejemplo, la vamos a utilizar en protocolos terapéuticos anti-envejecimiento, anti-arruga, muy utilizada la corriente galvánica en el acné, para hacer diseñar protocolos del acné. En tricología la podemos usar también para protocolos que involucren procesos inflamatorios como las dermatitis, y también en protocolos de tricología estética no inflamatoria. Estamos hablando de las alopecias no cicatriciales, donde tiene una gran aplicación en este tipo de padecimiento. Por tanto, independientemente de cualquier tipo de cabina que tengamos, lo importante a la hora de aplicar la corriente galvánica es primero que sean de baja potencia, máximo 5 watts, de baja intensidad, entre 30 hasta 650 microamperios, que se lo había dicho anteriormente. Tienen que tener en cuenta que en el polo positivo siempre se produce una vasoconstricción y se va a liberar oxígeno y va a haber coagulaciones ahí, y en el polo negativo ocurre todo lo contrario, se libera hidrógeno y es vasodilatador. Por supuesto, la piel tiene que estar bien limpia, debe lavarse, secarse bien, debe estar libre de cualquier tipo de cosmético que sea de embellecimiento, y porque estos cosméticos de embellecimiento, estamos hablando de base o de otros tipos de productos de embellecimiento de la piel, van a ser en el momento de aplicar el protocolo terapéutico, van a ser suciedades en la piel, y nosotros necesitamos tener una piel muy limpia para que el tratamiento con corriente galvánica, todos los cosmecéuticos, todos los productos cosméticos, pues puedan penetrar sin ningún tipo de concomitancia con algún tipo de elemento que no sea idóneo para el tratamiento, o que esté ahí por una mala limpieza facial. Por supuesto, ustedes ven que van a ser tratamientos que no son invasivos, no generan dolor y son muy eficaces durante sus aplicaciones a nivel local. ¿Cuántas sesiones? Que es una pregunta que me hacen con frecuencia. ¿Cuántas sesiones tengo que dar? 2 a 3 veces semanales. Una duración de máxima de 15 minutos. Es importante. 2-3 veces semanales y una duración máxima de 15 minutos, no de 25 minutos como me han dicho algunas personas que aplican 25 minutos de corriente galvánica. No, porque ya les dije anteriormente que podía tener efectos secundarios, y es precisamente las quemaduras que se pueden provocar a nivel debajo de los electrodos. Entonces, lo importante es que desde la primera visita se comienzan a ver los efectos
efectos terapéuticos estéticos de la corriente galvánica. Y un apunte muy importante es que los efectos son acumulativos. En esta parte de esta clase vamos a estar hablando de algunos cuidados y contraindicaciones que tiene esta corriente galvánica, porque todos los tratamientos faciales tienen algún tipo de contraindicación. Entonces, voy a hablar un poquito de este tema, porque antes de este procedimiento debemos tener algunos cuidados muy específicos. Principalmente, por ejemplo, en la parte facial, cuando se va a hacer para por ejemplo, cutis que sean demasiado grasos, es recomendable hacerlo una vez a la semana, o lo que sea, una limpieza facial profunda una vez a la semana, y porque tenemos que extraer todos esos comedones o todos esos puntos negros, y podemos hacer entonces de 2 a 3 veces a la semana una corriente galvánica. En el caso de las pieles normales, este tipo de limpieza debe realizarse una sola vez al mes y 2 a 3 veces a la semana la corriente galvánica. Asimismo, mantener una buena dieta que contribuye a mejorar la piel. Ya hemos hablado del tema de la dieta, el tema del consumo de agua, el tema de no fumar, del consumo del alcohol, o sea, de los hábitos de vida del cliente, que tenemos que tener ese tipo de conversatorio. Y también tenemos que preguntarle al cliente, porque independientemente de que la corriente galvánica es a nivel de piel, tenemos que tener puntos donde está contraindicada la corriente galvánica. Y me estoy refiriendo a las personas que tienen, por ejemplo, enfermedades cardíacas, las mujeres que están embarazadas, las personas que tienen algún tipo de marcapaso puesto, la presencia de tumores malignos. Hay que saber bien cuáles son las lesiones elementales de la piel para si no conocemos esa mancha o esa lesión que estamos viendo en la piel, encima de esa lesión que no conocemos, pues no aplicamos la corriente o no la hacemos. No la podemos aplicar tampoco encima de heridas o enfermedades que no nos competen, que no son de las estéticas. O sea, tenemos que evitar lo que se llama el intrusismo profesional. Entonces, hay enfermedades de la piel en las que no podemos utilizarla. Paciente que presenta alguna alteración en la sensibilidad cutánea, y algunos, por ejemplo, cuidados en las cercanías en algunas glándulas que son las llamadas glándulas endocrinas. Y finalmente hay que preguntarle igualmente al cliente si tiene algún tipo de prótesis de metal, tanto endoprótesis como osteosíntesis o algún tipo de prótesis, porque como ahí tenemos metales, se van a acumular las cargas eléctricas en estos metales, y entonces se va a convertir como un pseudo electrodo. Entonces, como ustedes saben, los metales son buenos conductores de la electricidad y no ponen ningún tipo de resistencia, y entonces existe, por tanto, un riesgo de quemadura por el cúmulo de calor en estas regiones donde hay metal. Entonces son contraindicaciones, precauciones que tenemos que tener. Por eso es que en casi toda la literatura se recomienda que si el cliente, y esto es muy importante para ustedes que están comenzando el tema de aparatología, si vamos a usar por primera vez un protocolo terapéutico corriente galvánica, se recomienda siempre que las primeras sesiones sean con dosis bajas y con tiempos cortos, de tal manera que a medida que vaya respondiendo el paciente a esta corriente galvánica, entonces nosotros vamos subiendo el tiempo y también haciendo las dosis un poquito más altas. Entonces, finalmente, ¿qué debemos indicarle a nuestro paciente después de realizar
un tratamiento de corriente galvánica, lo más importante es no exponerse a la luz solar directamente. O sea, y si va a salir a la calle, debe utilizar una protección solar mayor a 30. Entonces ustedes están viendo que la corriente galvánica tiene un uso en estética bastante amplio. Se me olvidó comentarle que en la parte de tricología se puede usar también lo que se llama un baño galvánico en los tratamientos de hiperhidrosis, y no solamente a nivel de la piel cabelluda, sino para controlar las hiperhidrosis a nivel o sudoración excesiva en cualquier región del corporal, y que esté localizada en una región, por ejemplo, en las axilas, en la planta de las manos, en los pies. Y entonces hay que seguir un protocolo adecuado, o sea, determinado para la hiperhidrosis. Igual también le había comentado el tema de la iontoforesis, que es ya aquí nosotros no debemos desde el punto de vista estético usar estas técnicas, porque en estas técnicas, en estos protocolos terapéuticos, lo que se hace es que se introducen medicamentos utilizando la corriente galvánica para producir un efecto de electroforesis, y por tanto actúa sobre determinadas enfermedades o para disminuir, por ejemplo, algún tipo de dolor en el sistema musculoesquelético. Entonces, a modo de conclusión, la corriente galvánica es un proceso terapéutico que es efectivo, es fácil de aplicar, tiene una buena penetración de los productos cosméticos, de los principios activos, de nutrientes, de cosmecéuticos en la piel. Se puede emplear en cualquier área de la piel. Los cosmetólogos deben estar bien capacitados para brindarle al paciente toda la información que requiere al respecto y los beneficios que pueden obtener en la utilización, porque a veces solamente utilizamos la corriente galvánica para una sola función y estamos viendo que tiene muchas funciones. Entonces, lo importante es que cada paciente debe ser valorado de forma individual para poder aplicar el tratamiento necesario, el protocolo terapéutico necesario, en dependencia a los síntomas, en dependencia a lo que yo como esteticista, como cosmiatra, como cosmetólogo, diagnostique, llenar mi ficha técnica del paciente. Y entonces esta es una técnica que es una técnica muy noble, si se aplica bien, tiene efectos secundarios muy pocos, y entonces es una técnica que de seguro todos los clientes o los pacientes van a agradecer en una cabina facial, corporal o de tricología.